Estuve en más de 1000 llamadas de venta high ticket, 1000 personas del otro lado que estaban pensando si me iban a pagar miles de dólares o no. En este video te voy a mostrar todo lo que aprendí en los últimos 3 años vendiendo servicios e infoproductos high ticket. Cuando termines este video vas a saber exactamente qué decir en cada parte de la llamada, cómo abrir, qué contestar en cada caso y sobre todo cómo hacer que el prospecto se venda solo. Lo armé por bloques, el primer bloque es el 80%, pero quédate que el último es el más importante. Y si estás pensando el video es muy largo, lo miro después, pensá en cuánto te está costando no saber cerrar las llamadas que te llegan. Vamos a arrancar con el mapeo general de lo que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo vamos a dar el proceso completo de una llamada de venta o de una venta en general. Desde la apertura hasta el cierre, y también vamos a cubrir seguimientos en un solo mapa y vamos a atravesar 6 territorios diferentes. Bien. Número 1, bueno, me voy a checar un poco más porque si no, no se va a leer. Toda venta corre sobre 2 palancas principales. Bien. No hay técnica, truco ni script de venta que funcione si una de las dos está en cero. La palanca número 1, y yo te diría la más importante, es el dolor. Donde no hay dolor, no hay venta. Nadie compra algo caro que no tiene un dolor, incluso algo barato. Y el dolor no se crea, se expone y se amplifica con preguntas. La realidad es que el sesgo que existe sobre tenés que crearle un dolor a la persona que le querés vender es un sesgo erróneo. Nadie tiene la capacidad de crear un dolor que no existía. Lo que muchas personas con gran habilidad tienen la capacidad es sobre revelar dolor que la persona tenía de alguna forma oculto. Y eso 100% se logra a través de preguntas. Preguntando dónde está hoy, cuál es el objetivo de la persona o a dónde quiere ir, a dónde aspira a estar. Y si la persona no sabe cuál es el dolor es básicamente la diferencia entre lo que le falta para estar en esa situación y cómo lo está afectando no llegar a esa situación. ¿Bien? Y la palanca número 2 es la palanca de la confianza, la cual se divide en 3. Confianza en la oferta, confianza en el cliente, o sea, en él mismo, y confianza en la persona que le vende. ¿Bien? Deben de haber al menos 2 de 3 confianzas para que la venta se concrete. Y el umbral de acción mediante el cual la persona pueda llegar a tomar una decisión de venta se calcula de la siguiente forma. Dolor más confianza dividido 2. Acá vamos a tener un cálculo del umbral de acción que te indica qué tan probable es que esta persona tome acción. ¿Bien? Y en base a esta variable te puedes dar una idea. Pueden haber personas que tomen igualmente la decisión de compra teniendo un umbral de acción no tan óptimo y viceversa. Hay personas que pueden tener mucho dolor, pero por situaciones externas no compren de alguna forma. Pero si te aseguras de aumentar al máximo el dolor y la confianza, las probabilidades de que la persona compre van a aumentar drásticamente. Vos tenés que tener la mentalidad de ser un diagnosticador y no un presentador. Esta es la mentalidad que yo quiero que vos lleves a lo largo de toda la venta. Imagínate que sos un médico. Un médico pregunta antes de recetar. ¿Bien? Y un vendedor que receta sin diagnosticar pierde. Es el equivalente a ir al médico porque te duele la panza y decirle, hola, quiero una cirugía de tórax. Claramente vos no sabés lo que tenés. Entonces, vas al médico para que el médico te haga preguntas y en base a las preguntas él sepa qué es lo mejor para vos y te indique un plan de acción. Lo mismo pasa en ventas. Vos tenés que hacer preguntas para entender en qué posición está la otra persona y por lo tanto dar la mejor recomendación posible. ¿Bien? El presentador habla, muestra, empuja, tiene un pitch de características, asume cosas, no pregunta, y genera resistencia a la venta, que la resistencia a la venta es algo que se fue aumentando periódicamente desde los 90. Los vendedores asumieron una postura muy mal vista hoy en día y cuando la realidad es que si no existieran las ventas, no podrías tener nada, no podrías tener ningún servicio, ni wifi, ni electricidad.
Literalmente las ventas fue lo que hizo que la humanidad pudiera desarrollarse en niveles estratosféricos, ¿bien? Así que 100% la venta es importante, pero iba esto a que se ha generado un estigma muy grande, por lo tanto, tenés que hacer un buen trabajo no sonando como vendedor. ¿Y cómo lo haces? Preguntando, escuchando y recetando. La persuasión más fuerte es en la que el prospecto se la hace a él mismo. Toda venta corre. La venta, quiero que te imagines la venta como una brecha. Estado actual por acá, o situación actual, y situación deseada sobre el otro lado. Y tu oferta es la escalera mediante la cual una persona sube para pasar del estado actual al estado deseado. Bien, vamos a ir al punto A, donde está su situación actual hoy, con lo que le duele, lo que le cuesta su situación actual hoy por hoy, todo lo que conlleva. Bien, y B es donde quiere estar esa persona. El futuro resuelto y descrito por él, no por vos. Muchas veces asumimos qué es lo que quiere una persona, cuando la realidad es que siempre, como te digo, hay que preguntar para no asumir, porque como personas tenemos distintos objetivos, distintas cosas que nos interesan. Entonces es importante tomar la postura de identificar qué es lo que le interesa a la otra persona. Y la brecha o la escalera en el medio es el costo de quedarse donde está. ¿Qué es lo que pasa si en un año sigue exactamente igual? Es importante alargar la escalera lo máximo posible, no para hacer que la persona llore, sino para hacer a la persona consciente. La mayoría de las personas se quedan donde están porque no son conscientes de lo grave que es su situación. Y siempre es más fácil justificarse y de alguna forma pensar que no está tan mal. Y las personas tienen un mecanismo interno que no es a modo de autosabotearte, el cuerpo lo crea a modo de justamente protegerte, de no mostrarte la gravedad de tu situación actual y acostumbrarse de alguna forma. Entonces vos lo que haces es vas a ir en contra de esos impulsos que tenemos en el cuerpo y mostrar a la persona lo grave de la situación actual, qué es lo que pasa si se queda igual. Bien, y es como una regla de oro. Tenés que convertir afirmaciones en preguntas. Lo que el lead dice o el prospecto dice, lo tiene. Y lo que decís vos va a generar siempre una resistencia. Estas son las 6 partes del proceso de ventas. Cada parte mueve una palanca diferente, el dolor o la confianza. Nada de lo que te voy a presentar a continuación está de adorno. Está acá por una razón y puse lo importante e indispensable para una llamada de venta. Arrancás por acá y vas a tener que iterar todo el proceso. Va a haber un momento cuando alcances en tu nicho, oferta, servicio, industria, las aproximadamente entre 100 a 150 llamadas de venta. En ese momento vas a poder, por tu parte, ir pudiendo modificando cosas del proceso para ajustarla a tu nicho. Pero esto se hace con experiencia y no se lo recomiendo a alguien que no tiene muchas llamadas de venta. ¿Bien? Lo que vamos a ver en el proceso va a ser, primero, descubrimiento, discovery, toda la fase de entender su mundo antes de abrir la boca para poder vender. Parte número 2, preoferta, medirse el umbral y ganarse el permiso para poder presentar. Número 3, la oferta o el pitch. Presentar solo con todo lo que él nombró. Cierre se bifurca en 2 caminos. Básicamente, vos avanzás o no avanzás en este punto y puede haber un cierre directo o puede haber objeciones. Objeciones. Todo lo que conllevan las objeciones. La psicología de por qué la gente tiene objeciones, cómo resolverlas y lo más importante, te lo voy a contar en esa parte, es cómo identificar la objeción real y cómo aislarla, que es donde falla la mayoría de las personas. Y por último, seguimiento. Hay una creencia muy grande de que si no cerrás una venta en llamada, no la cerrás, y eso es totalmente erróneo. Conozco gente que incluso no cierra nunca en llamada y después tiene una tasa de cierre del 90%.
De hecho, en seguimiento me han llegado muchísimas ventas. Si vos te enfocás en construir sistemas y procesos, las personas te van a comprar incluso después de la llamada, incluso después de que lo piensen, incluso después de que vayan a otras llamadas, porque tu producto y tu sistema, tu arquitectura va a ser tan superior a la de los demás que la gente va a preferir comprarte a vos y no al resto. La llamada empieza antes de la llamada. 5 minutos de preparación valen más que 20 de improvisación. Origen, ¿de dónde viene? Vas a tener muy probablemente un formulario. Que ese formulario lo que te va a decir es qué confianza tiene la persona, qué nivel de calificación financiera puede llegar a tener. Básicamente todo lo que la persona te dice en el formulario son balas o municiones que vas a poder utilizar en la llamada para poder armarte municiones e indagar un poco más. Obviamente que puedes cerrar una persona que no tenés formulario, que simplemente le hiciste todas las preguntas en llamada, pero un formulario te va a ayudar a darte una idea de dónde puedes ir en la llamada. Simplemente preguntás sobre ese tópico y si por ahí no era lo que vos creías o interpretaste mal lo que puso, no pasa nada. Siempre tenemos la habilidad de indagar e introspeccionar en cada parte de la llamada de venta. ¿Bien? Y bueno, una hipótesis. Entras con una idea de su brecha probable para confirmar o descartar. Nunca asumir. Siempre vas a preguntar a ver si realmente esa es la brecha que a la persona la mueve. Arrancamos con la parte de discovery, la parte más larga de la llamada. Acá se determina si la llamada se va a cerrar o no en gran medida. El que pregunta es el que dirige la llamada. El prospecto tiene que hablar mucho más que vos. Si vos terminás hablando que más que el prospecto, esta fase falló. Y hay una forma muy fácil de verificarlo. Te recomiendo, si no lo haces ya, grabar las llamadas con Fathom. Fathom lo que te va a permitir es darte un reporte rápido de las llamadas que vos puedas llegar a tener. Y te va a decir qué porcentaje de la llamada hablaste vos y qué porcentaje de la llamada habló la otra persona. Bien. Además de esto, bueno, si grabas las llamadas con Fathom, acordate que tengo una skill que es analizadora de llamadas. Te la voy a dejar como en la descripción para que la puedas utilizar. Y vamos con la parte de Discovery. Parte número 1. Rapport. Desde el minuto 1 vas a establecer puntos de conexión con la otra persona. Bien, a mi gusto, esta parte no debería ser tan extensa. Hay gente que le gusta y prefiere que esta parte del rapport sea muy extensa. Por mi parte, simplemente ves algún punto de conexión. La persona es, por ejemplo, del mismo país que vos. Podés hacer algún comentario o algo por el estilo. Me ha pasado ver alguna camiseta de básquetbol y decirle que, mirá, yo soy del mismo equipo, no sé qué. Básicamente establecer un rapport rápido. Yo lo hago súper corto, una línea sola, menos de un minuto. Así que no me preocuparía mucho por esto. Parte número 2. Entender cuál es el norte de la persona, a dónde quiere llegar. Y con norte no me refiero a entender el objetivo vago de la persona, porque muchas veces las personas no están acostumbradas a que le hagan preguntas profundas, por lo que la respuesta a lo que te diga acá muy probablemente sea muy floja. Tu tarea acá es indagar de alguna forma para encontrar cuál es ese norte. ¿Y cómo saber si tenés un buen norte? Un norte tiene que tener un camino claro. Tiene que tener de alguna forma una urgencia por conseguirlo. Y tiene que ser claro y específico. Tiene que cumplir con esas 3 variables para que se considere un norte y no un objetivo. La forma de preguntarlo es con una pregunta disparadora. Puede ser que te agendaste para poder conseguir el que quería ese resultado. Sí, ¿qué es lo que más te está costando hoy? No sé qué. Y a partir de ahí, lo que vas a hacer para de alguna forma indagar en ese objetivo vago y llegar al norte es hacer preguntas simplemente de por qué o para qué. Me gustaría poder tener libertad financiera. ¿Para qué? Para poder no depender de un trabajo y poder de alguna forma estar más tiempo con mi familia. Y de alguna forma cuando decís estar más con tu familia, ¿de qué forma sería? Y la persona te va a clarificar muchísimo y hasta que tengas un norte hiper mega claro. ¿Bien? Luego de esto, luego de tener el norte, por consecuencia consecuente, irónicamente, viene la parte de problema.
¿Qué es lo que lo frena hoy a la persona para poder conseguir ese norte? ¿Y cuánto le está costando? Independientemente de que vendas B2B, business to customer o business to business, el problema es qué es lo que le está costando a la persona. Por ejemplo, un negocio que tiene un caos operativo, que no tiene sistemas, que está haciendo tal vez 20.000, 30.000 dólares por mes, pero por no tener sistema no está haciendo 50.000, 60.000, está perdiendo retrospectivamente entre 20.000 a 30.000 dólares por mes potenciales. Y en el último año, por no haber tenido un sistema, perdió más de 300.000 dólares. Tenés que hacerlo de esa forma. Se llama la estrategia de la calculadora y se puede aplicar también en B2C. En el caso de que vendas un producto financiero, por ejemplo, y vendas a personas que ya vienen invirtiendo en activos financieros, no importa que sea day trading, no importa que sea S&P 500, lo que sea, ves cuánto fue lo que le perdió a la persona. Capaz que invirtió muchísimo, pero por no tener el conocimiento perdió miles, miles, miles de dólares. Entonces, eso fue lo que perdió. Y le está costando no poder solucionar eso. Ahora, eso por el lado financiero. También le está costando, muy probablemente, depende de lo que vendas, tiempo. Porque si hoy por hoy trabaja en un trabajo 12 horas al día y no puede ver a la familia, y vos vendes un BISOP, el hecho de no hacer ese BISOP lo antes posible, está perdiendo tiempo con la familia. Está perdiendo, en el caso de tener hijos, el crecimiento de sus hijos. Está perdiendo muchas cosas más. Entonces, entender el problema también se acompaña con lo que hablamos antes. Entender qué es lo que quiere la persona. Y necesitas entender qué es lo que quiere para amplificar el problema e identificarlo de forma real. ¿Bien? Y esto lo haces simplemente preguntando qué es lo que te frena hoy por hoy. Y después de esto viene algo muy importante que es intentos pasados. A mi parecer es una de las partes más importantes de la llamada. Bien. Vos acá lo que tenés que preguntar es cuánto tiempo lleva intentando solucionar este problema o cuánto tiempo lleva intentando alcanzar cierto norte. Bien. Mejor hacerlo por problema y te va a decir 1, 2, 3 años. Bien. ¿Qué es lo que ha intentado hoy por hoy para poder solucionarlo en los últimos 2, 3 años? Acá hay dos posibles respuestas. Una posible respuesta es que te diga algo y otra posible respuesta es que te diga nada o algo muy leve. Vamos al ejemplo. En el caso de que te diga nada, eso debería disparar una bandera roja en vos. Es decir, en el caso de que la persona te diga nada, vos tenés que genuinamente entender por qué y preguntárselo. ¿Por qué no ha hecho nada? Porque el hecho de que no haya hecho nada significa que el umbral de acción está probablemente bajo o por qué no ha hecho nada. Entonces, una buena pregunta que vamos a hacer acá es ¿y qué ha cambiado ahora? Y la persona probablemente te diga alguna afirmación del estilo ahora sí quiero hacerlo. Y luego lo que tenés que hacer ahí es no comerte eso y preguntarle, pero bueno, al fin y al cabo estamos en la misma posición que hace un par de tiempo, porque me comentaste que antes también lo querías. ¿Pasó algo en particular? Lo que vas a buscar ahora es que te diga lo que se conoce como un punto brecha o un breaking point. Un breaking point es un punto de umbral o acción de no retorno. Algo que le pasa a alguien que lo motiva a tomar acción en gran medida. Por ejemplo, vamos al ejemplo que te comenté, una persona que trabaja 12 horas al día y que no puede ver a la familia. Pedro trabaja en una empresa 12 horas al día, con horarios rotativos. No puede ver a la familia, pero continúa porque quiere darle una buena vida. Pedro no pudo estar en el cumpleaños número 5 de su hija. Pedro llegó al otro día y lo que se dio cuenta es que tuvo que ver las fotos y se imaginó toda una vida sin poder asistir a cumpleaños con su hija y su hija no teniendo un padre no presente. Pedro tuvo un padre no presente. Por lo tanto, el peor sueño o la peor realidad de Pedro es ser justamente ese padre no presente. Entonces, en ese momento fue el punto brecha en el cual se dio cuenta de que no podía seguir en esa situación. Eso es un claro ejemplo de un punto brecha. Los hay de todos los estilos, de todos los ejemplos, los hay también en B2B. Yo te acabo de dar un ejemplo para que lo entiendas, pero no es el único ejemplo, no te lo tomes como literal. Hay muchos tipos de ejemplos. Y bueno, tenés que hacer hincapié en el que he cambiado ahora, si estás dispuesto a cambiarlo, si estás dispuesto a seguir haciendo lo mismo. ¿Bien?
Y en el caso de que sí haya intentado algo, bueno, después también vamos al caso de que la persona te diga que sí intentó algo, pero en realidad sea algo leve. Por ejemplo, he leído un libro o algo por el estilo. Acá lo que tienes que hacerle ver es que eso no es hacer algo, que no es tomar acción. Y le preguntas, ¿algo más avanzado ha llegado a hacer? Y vamos al escenario en el cual la persona sí ha intentado algo. Bien, ha intentado algún coaching, ha intentado algún negocio, ha intentado algo en mayor medida, dependiendo de lo que vos vendas, algo que vos consideres un esfuerzo suficiente para haber tenido resultados. Acá lo que tenés que intentar ver es si tuvo resultados o no. Si tuvo resultados, ¿por qué está acá en la llamada? Y ahí te va a clarificar, porque capaz de tener más resultados. En el caso de que no tuvo, ¿por qué siente que no tuvo resultados? Acá hay dos cosas. O te va a culpar el método o te va a culpar a él mismo. Vos lo que tenés que buscar es que se culpa a él mismo. Por ejemplo, culpar el método es decir que intentó un negocio pero era una estafa. Tenés que identificar que realmente haya sido una estafa o que no haya sido una estafa. Por ejemplo, tal vez le preguntas, ¿y pero en ese método de negocio habían otras personas que han tenido resultados? Sí. Entonces, claramente, por más que haya sido un negocio difícil o con o una barrera de entrada muy alta, tal vez, solo tal vez, no tuviste resultados porque de alguna forma no hiciste lo suficiente. ¿Qué podrías haber hecho mejor? Y ahí la persona te va a decir, y hay la chance que te diga, no, si realmente fue mi problema porque no tuve tiempo, etcétera. Y hoy por hoy estás dispuesto a dedicarle ese tiempo, o en el caso que te haya dicho de que no, porque hay X razón. Entonces, lo que tenés que ver acá es si lo que lo detuvo antes de tomar acción o de tener resultados, lo va a seguir haciendo. Por eso es tan importante intentos pasados, ¿bien? Intentos pasados lo que te da pie es a entrar en la sección de solución ideal, ¿bien? En el caso de haber hecho otros programas o no, la pregunta cambia un poco, pero ¿qué es lo que sentís que hoy por hoy tendría que tener nuestro servicio para que a vos te dé la tranquilidad total y sientas que en 6 meses ya vas a poder estar haciendo X, Y, Z norte? Bien, y acá te va a dar toda una explicación de lo que la persona quiere. Acá es importante que tomes nota porque toda esta información la vas a usar en la parte de oferta más adelante, bien, para personalizarla. Así que nada, lo dejamos por ahí, pero lo tenés que anotar. Bueno, un poco más, el foco nunca sos vos, básicamente, el motivo real, que es lo que te llama la atención, agendar, un poco de preguntas de ejemplo, el norte, básicamente cómo sacar un buen norte, qué lo nombró él, qué es lo que le molesta, por qué le molesta y ponerle el número y cuantificarlo es una buena práctica buena como para poder resaltar el dolor. Esta es una herramienta para poder amplificar sin llegar a sermonear. El dolor no se crea, se profundiza. Y dos preguntas son las que hacen el 90% del trabajo. Bien. Vertical, ¿por qué? Como te expliqué, indagar de forma vertical. O horizontal, ¿qué más? Te abre el mapa para saber qué otras cosas también le duelen. Bien, esto es importante. Y bueno, intentos pasados, de las partes más importantes que ha intentado hasta ahora, por qué le funcionó o no le funcionó, y qué lo frena ahora o por qué está dispuesto ahora a hacerlo diferente. Súper importante la secuencia de intentos pasados. Y bueno, solución ideal, él describe la oferta ideal que lo va a vender, literalmente. Eh, Infravalorada esta parte, yo he vendido muchísimo con solución ideal, armándole la oferta y cuando termino de pitchear la persona me dice que no puede creer que el producto sea tan perfecto con lo que estás buscando. Y es que nosotros teníamos esas características y muy probablemente vos las tenés, pero solamente que te enfocás en el pitch en resaltar lo que vos considerás que es más importante y no lo que el lead considera que es más importante. Autoauditoría, la métrica número 1. Después de cada llamada, tenés que analizar quién habló más y qué cosas hiciste bien o no. Bien, y esto lo puedes hacer de forma manual o con la skill que te comenté que te voy a dejar en la descripción. Antes de ofertar, viene la parte. Vamos con la parte de preoferta. Antes de ofertar, tenés que medir. Si el umbral está bajo, la oferta cae en el vacío. Primero se mide y después se presenta. Bien.
En primer lugar, vamos a hacer un recap de la brecha. Le escribís su situación, su norte y su problema, con sus propias palabras. Después viene lo que se conoce como temp check o chequeo de temperatura. Acá lo que vas a hacer, lo que vas a tener que identificar es qué tan probable es que la persona esté cerca de comprar. Y se lo preguntas, del 1 al 10, ¿qué tan importante es resolverlo ahora para vos? O hay varias preguntas para hacerlo. Y número 3, pedís permiso para presentar y en el caso de que de tu oferta requiera, por ejemplo, tener socio o lo que sea, es el buen momento para preguntar. ¿Necesitas a alguien más para tomar la decisión? En el caso de que todo encaje, podrías hoy por hoy tomar una decisión ahora conmigo en esta llamada. Esto te va a servir como para, en el caso de que te diga que no, reagendar con su socio, con su pareja o situación X. Bien, y reagendás y no gastaste el pitch y te lo guardás para después como una herramienta. Acordate que si la persona no tiene nada más de vos para sacar de información, es muy probable que después no te conteste más. En cambio, si no le haces el pitch, la persona siempre se va a quedar con la duda. El puente. La transición invisible. Mira, en base a todo lo que me contaste, creo que tiene sentido que te muestre cómo trabajamos esto. ¿Te parece? Te va a pedir que sí, muy probablemente. Y si dice que no, falta valor o falta confianza. Volvés al discovery, haces énfasis en la parte que pueda llegar a faltar y después volvés a esto. Parte número 4, oferta. La parte más corta de la llamada, si el discovery se hizo bien, pero de hecho es una parte muy importante porque acá vamos a utilizar todo lo que es la información de situación ideal que navegamos antes. Entonces, quiero que realmente utilices toda esa información como balas, conozcas tu oferta al pie de la letra y la puedas utilizar a tu favor. Tenés que vender en base a sus palabras. Todo lo que digas tiene que conectar con algo que él te dijo. Todo lo demás lo mencionás muy levemente. Mira, por lo que me contaste, X problema y cómo eso te tiene, su emoción, esto es lo que hacemos y cómo se resuelve. Bien, el orden es problema, emoción, solución. Lo que queremos evitar acá es features, o sea, características, etc. En el caso de que la persona te diga, por ejemplo, que le gustaría que sea algo, vamos a suponer un activo financiero, que la persona no tiene tiempo para operar, que por ahí lo que le ha molestado antes es que no tiene tiempo porque trabaja 2 horas al día, yendo al mismo ejemplo. Acá lo que puedes hacer, bueno, buenísimo. Nuestro sistema es un software automático que opera en base a algoritmos e IA. Resaltás eso y resaltás que no vas a tener que trabajar, no vas a tener que dedicarle casi nada de tiempo al día. Y eso es el activo principal. Ahí hiciste énfasis en algo que la persona te dijo. Siempre va a haber algo de tu programa que la persona esté buscando y que lo puedas resaltar. Bien. Te acabo de dar un ejemplo, pero lo puedes aplicar con otra cosa. Siempre. En el caso de que la persona te haya dicho que en otra mentoría no le funcionó porque, por ejemplo, nunca le contestaban los mensajes, acá le vas a decir, vas a tener un soporte 24/7 donde te vamos a contestar siempre los mensajes y vamos a estar arriba tuyo para que nunca te quede una duda sin responder. Otro ejemplo. Todo lo que la persona te dijo son balas que vas a utilizar en esta parte de la llamada. Y por más que sea corta, no quiero que la infravalores, porque en la oferta donde se vende y acá vendés las características. Yendo un poco más avanzado, si vamos a lo que es tonalidad o tonología, en la parte de Discovery vas a tener una cadencia un poco diferente, un poco más lenta. Acá en la parte de oferta necesito que seas un poco más eufórico y que le digas con emoción para transmitirle eso a la persona. Es una parte que incluso se habla un poco más rápido y subir la cadencia como lo estoy haciendo yo en este momento. O sea, para poder ayudarte, te vamos a dar un sistema de 3 pilares mediante los cuales vas a poder aprender a utilizar nuestro bot de sistema financiero. Y ahí subís la cadencia de la conversación. Un poco más avanzado a hablar sobre tonalidad, pero igualmente es algo que tenés que tener en el radar porque de alguna forma lo vas a utilizar. Entonces, 100% tomalo en cuenta. Diálogo, no monólogo. Bien, la oferta es de alguna forma sigue siendo una conversación. No es un monólogo que lees a cada rato. Cada cierto tiempo haces pausas y preguntas, ¿tiene sentido? ¿Me vas siguiendo? Esto lo que va a hacer es que veas que la persona, si la persona no se está distrayendo, porque, por ejemplo, si estás compartiendo pantalla, puede que no veas.
Entonces, acá garantizás que la persona te esté siguiendo, ¿bien? Y capaz que tiene una duda que la quiere resolver y es mejor resolverla en ese momento. Al final, bueno, ¿sentís que esto te podría ayudar a vos en particular a conseguir que quisieras este resultado? Y acá lo que buscas es comunicación de certeza. O sea, que la persona te diga, sí, 100% es lo que estoy buscando. ¿Bien? En el caso de que te diga, no, no continúas, ni siquiera le decís el precio porque le decís, bueno, no trabajamos con personas que no estemos seguros que la podemos ayudar, así que, etcétera. Y lo que podés hacer es preguntar, y en el caso de que te diga más o menos, se lo hace notar, es tipo, más o menos o un 100%. Porque en nuestra experiencia, cuando la persona no tiene una comunicación tan certera, algo hay ahí que les queda dudando. Y ahí la persona muy probablemente te diga o no. Sí, pero depende del precio. Sí, más allá del precio, eso lo vemos después, sacando lo que es el tema del capital, el programa en sí, ¿sentís que te puede ayudar a vos en particular? Sí, bueno, ahí aislaste, por ejemplo. Ahí ya me fui un poco a objeciones, pero igualmente quería dejarlo claro. Preguntas con condicionales, bien. Estas preguntas abren la imaginación sin exigir compromiso. Sirven en toda la llamada, bien. Imagínate por un momento que si pudiéramos de cierre, ¿qué pasaría después? Etcétera. Uso, calificar antes de invertir. Demos, propuestas, seguimientos largos, solo con compromiso condicional previo. Matemática de la brecha. Que el precio parezca chico. El cálculo se hace con los números que él mismo dio en la fase de dolor. Bien. Si la persona está perdiendo, lo que está perdiendo tiene que ser mucho más grande, más de 4 veces más grande que el costo del programa o servicio que vos estás vendiendo. Es decir, si un negocio está perdiendo $4.000 por mes por no tener un sistema optimizado de ventas y finanzas y lleva perdiendo más de $40.000, invertir 4.000 es algo que se ve lógico. ¿Bien? El contraste entre la escalera y la brecha debe valer mucho más que el precio. Hacer el cálculo explícito con las cifras. Parte número 5, cierre y objeciones. Si las fases anteriores se hicieron bien, esta es la más fácil. Debería incluso no estar la parte de objeciones. Pero vamos a suponer que esté. Bien, señales de que el umbral está alto. Cuando aparecen, se cierra. Seguir vendiendo después de ahí te va a matar la venta, literalmente. Hay muchas personas que saben vender durante toda la llamada, pero no saben cerrar. Y esto es importante. Bien, pregunta. Por logística. ¿Cuándo arrancaríamos? ¿Cómo es el proceso? Se habla en futuro. Cuando tenga esto andando, valía solo. Claro, esto es lo que me pasa, sin que preguntes. Negocia, habla de plata, pregunta por forma de pago antes de que ofertes. Son 4 variables diferentes. Número 1. ¿Cuándo arrancaríamos? ¿Cómo es el proceso? Esto es un índice de que el umbral está alto, porque es una persona que está bastante bien. Habla en futuro. Cuando tenga esto andando, o sea, básicamente esta persona ya se ve adentro. Cuando notas que la persona te dice esto, son banderas verdes. O sea, la persona está adentro. Si el financiero no falla, esta persona muy probablemente compre. 2 caminos que avanzan. Nunca elegir entre avanzar y no avanzar. Siempre entre 2 formas de avanzar. Y que lo diga él. ¿Sentís que esto puede ser porque lo que buscabas? ¿Por qué? Y te va a mostrar todo lo que le gustó del programa. Después hay una estrategia que es la estrategia alternativa doble. Si me preguntas, funciona mucho más en low ticket, pero en high ticket también se puede adaptar. Por ejemplo, high ticket es, bueno, para el tema de la inversión, ¿te gustaría hacerlo con tarjeta de débito o crédito? Por ejemplo. Y luego son pasos administrativos, o sea, medio de pago y onboarding como continuación natural, no como un momento solemne. Anatomía de una objeción. Todo desvío es una de 2 cosas. Primero diagnosticás y después respondés. Si falta dolor, no es urgente. Lo veo más adelante, no es una prioridad ahora. La brecha no le pasó lo suficiente. Podrías haber hecho mejor trabajo, pero volvés a consecuencia. Volvés a todo lo que trabajamos antes. Si te dice no estoy seguro, es porque falta confianza. Lo voy a pensar, necesito verlo, hay una duda concreta. Básicamente lo que tenés que hacer acá es aislar cuál es la objeción real o cuál es la duda en particular y la resolvés. ¿Bien? La objeción nunca se responde con argumentos. Se desarma con preguntas que lo hacen hablar. La objeción que escuchás muy probablemente no es la real. Lo voy a pensar es la cortina, es la pantalla de humo. Atrás hay una duda o objeción concreta. Bien. Tu primera
Tu primer objetivo es identificar, primero que nada, qué palanca fue la que falló, si fue de dolor o fue de confianza, y después aislar cuál es la objeción real. En el caso, por ejemplo, de que la persona te diga, no tengo capital, lo que tenés que aislar ahí es, si la objeción es, entiendo, Pedro, esto me lo comentás desde un punto de vista de no tener los recursos literalmente, que por ahí tenés la inversión o una parte de la inversión, pero es un gran salto. Y ahí te va a decir, no, no tengo nada de capital. Bueno, es otra cosa aparte. O que te diga, sí tengo capital, pero de hecho es todo lo que tengo y es un salto muy grande. Son dos cosas muy diferentes. Y de esta forma lo aislaste para saber cómo resolverlo. Porque en el caso de que la persona te diga no tengo capital y vos asumas que no lo tiene en serio, no vas a poder hacer nada y vas a asumir que no lo tuvo. En el caso de que lo aísles, identifiques de que lo tiene, pero es un gran salto, podés o mostrarle cómo lo puede recuperar rápido o hacerle un plan de pagos. 100%. Podés ir por dos vías, depende de tu producto. ¿Bien? Pero 100% identificar es clave, importante, porque siempre vas a suponer una objeción que no es la real. Y después lo tenés que resolver. Por ejemplo, resolver la objeción en el caso de que le hayas aislado la de no tener todo el capital, se puede hacer un plan de cuotas en el caso de que lo tengas. En el caso de que no tenerlo, bueno, sentís que hay alguna forma en la cual vos podrías conseguirlo. En nuestro caso, tenemos varios alumnos que no lo tenían, pero estaban comprometidos con su problema y buscaron formas alternativas. Al fin y al cabo, no sé si escuchaste la frase, nuestro superpoder más grande es el de ser resolutivos. Entonces, hay dos personas, la que actúa a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tiene, busca la forma de conseguirlo. La persona que actúa en base a circunstancias, no lo tengo, tampoco me esfuerzo en conseguirlo. ¿Cuál sentís que tiene más chance de tener resultados y de tener una vida extraordinaria? Y te va a decir una de las dos. Entonces, cuando te diga una de las dos, lo que vas a hacer, o sea, cuando te diga, probablemente te diga la que actúa a pesar de las circunstancias. Entonces le volvés a hacer la pregunta. Siempre haces la pregunta al principio y al final. Sentís que hoy por hoy podrías de alguna forma conseguirlo y capaz que te dice, sí, me pueden prestar, sí tengo un conocido, o sí, qué sé yo, tiene algo para vender que no sea tan importante. Puedes sacar muchas cosas interesantes de acá. Bien, esto es en el caso de una objeción financiera. Después te puede tocar alguna objeción de miedo, de que no tiene la confianza, de que ha hecho otros servicios similares y no le funcionaron. Esto obviamente que acá no presentaste también la parte de oferta, porque tendrías que haber diferenciado con otras cosas que hizo antes. Pero bueno, acá lo solucionás a través de, puede ser una analogía. O sea, la idea es que te puedes crear tus propias analogías para explicarle a la persona por qué no tiene sentido guiarnos por experiencias pasadas y que determinen nuestra situación actual. Bien, no te voy a dar un ejemplo porque si no la gente las arranca a copiar, como la típica del restaurante, pero básicamente preguntarle a la persona si tiene sentido de que el hecho de que algo le haya salido mal antes que lo pare de conseguir sus resultados o sus aspiraciones. Y claramente va a llegar a la conclusión de que no, si lo haces bien. ¿Bien? Es en el caso de que sea experiencias malas. En el caso de que sea miedo a sí mismo, tenés que mostrarle cómo ha hecho otras cosas en las cuales requirieron esfuerzo, disciplina y las hizo igual. Por ejemplo, en el caso de que veas que la persona tiene un buen físico, le preguntás, ¿qué fue lo que requirió tener un buen físico? Tener una buena alimentación, tener la disciplina para decir que no a varias comidas, tener la disciplina para hacer ejercicio todos los días, constancia durante un tiempo sin ver resultados. Y le mostrás, si pudiste hacer todo eso, que incluso es más difícil a veces que hacer un negocio, ¿por qué no podrías hacer esto? Y ahí le subís la confianza en el caso de que sea eso. ¿Bien? En el caso de que sea confianza en tu producto, le mostrás casos de éxito. Y básicamente esas son la mayoría de las confianzas. ¿Bien? Los 4 desvíos clásicos. Nunca conceder el pedido sin calificar y asegurar el paso siguiente. Mándame info. ¿Qué es puntualmente lo que querés ver en la información? Así te lo paso y lo vemos en una próxima llamada. Esto no significa que te vayas a ir de la llamada, pero es para identificar también la objeción real. Lo voy a pensar. Bien, perfecto. No tengo problema con lo que lo pienses. Si querés nos reunimos en una semana, pero para cuando nos reunamos, ¿qué es lo que te gustaría pensar en la cabeza? Porque así yo tengo toda la información y te puedo pasar lo máximo posible. Y te va a decir la objeción real. No tengo plata, validar encaje. Si el presupuesto no fuera el problema, ¿lo harías? ¿Por qué? Etcétera. Listo. Y ves lo de conseguir el capital.
llamada después. Agendar en vivo. Súper importante, si la persona te pide para tener la llamada después, lo que tenés que hacer es agendar la llamada para una fecha en específico. Nunca agendás después en chat porque no te contestan. Entonces reagendás siempre. Sí, perfecto. Si realmente no pueden continuar la llamada, puedes tener mañana, pasado, el miércoles. No tengo mucho tiempo, así que no te voy a sacar mucho tiempo, pero quiero dejarlo agendado porque mi calendario es volátil y quiero dejarte un espacio guardado. Listo, martes tal hora, sí, perfecto. Antes del martes, igualmente te voy a mandar una tarea que es una serie de información para que puedas ver luego. Y con esta tarea justamente lo que haces es nutrir un poco más a la persona. Antipatrones, lo que mata la venta. Errores que bajan el umbral, aunque todo lo demás esté bien hecho. Número 1. Asumir interés. Sé que te va a encantar. Esto genera resistencia inmediata. Bien. Error número 2. Hacer un pitch de características, como lo hablamos. Pitcheas en base a qué no le funcionó, en base a qué quiere la persona, en base a lo que cree que necesita la persona. Error número 3. Presión de venta vieja. Última oportunidad, urgencias falsas externas. Esto destruye la confianza y las personas ya las conocen de alguna forma. Y más si han hecho otros servicios. Priorizar las urgencias internas y luego sí, obviamente puedes utilizar urgencias de suba de precio, etcétera. Pero luego te voy a contar algunas urgencias externas buenas que no están tan quemadas, pero te quiero enseñar los fundamentos para que vos las puedas crear y no dependas de copiar, porque esto que yo te voy a decir, capaz que todo el mundo arranca a utilizar y se quema. Lo importante es entender los fundamentos para poder modificarlo. Así como en la llamada tenés que entender los fundamentos para modificar cosas, depende de tu nicho, en todo tenés que hacer eso. Entender los fundamentos, porque si algo deja de funcionar, con los fundamentos puedes cambiarlo fácil. El no de hoy tiene fecha. Un seguimiento sin paso siguiente acordado no es seguimiento. De vuelta, agendás en llamada. Bien. Y cada toque o seguimiento que le vas a hacer a la persona tiene el objetivo de aportar, de nutrir. No es para seguir a la persona y meterle seguimiento tipo Pedro, hola, hola, hola. No. Hola, pero estuve pensando en lo que me comentaste para que puedas trabajar menos de 2 horas al día y te quiero mostrar cómo funciona esta parte automática que acabamos de lanzar. O etcétera. Siempre personalizado. Bien. Es importante tener una cadencia de seguimiento y es sistemático. Además, el seguimiento, si lo haces a ojo, vas a hacer con algunos mucho y con algunos poco. Bien. En la fecha exacta que quedó agendada la llamada, puntual y sin excusas. Los seguimientos que suman es un caso de éxito, un dato, algo que toca su brecha o su dolor. Nunca, hola, alguna novedad. Por último, cerrás el loop. Un cierre honesto que deja la puerta abierta. Y libera de tu pipeline también para los que sí van a comprar. Buenas, buenas. Vamos con el capítulo de seguimientos. Si me preguntas a mí, es uno de los capítulos más importantes. Y siento que se los entiende mal a los seguimientos de alguna forma. Y de hecho te lo voy a compartir, con un estudio. Según el NASP, la Asociación Nacional de Profesionales de Ventas, el 80% de las ventas se cierran a partir del quinto contacto. Pero el 90% de los vendedores no se contacta a más de 4 veces. O sea que solo el 2% de las ventas se cierran en el primer contacto. Y el 44% de los vendedores se rinde tras el primer intento de seguimiento. Esto es una locura, porque ¿qué es lo que te dice? Que la plata está en el lugar donde nadie la va a buscar. Está a partir del quinto seguimiento. Si vos pensás que estás haciendo un seguimiento y no te contestan y estás haciendo 2, ese es justamente el problema. En esta guía de hoy te voy a explicar los fundamentos de los seguimientos, la importancia de implementar seguimientos en cualquier área de la empresa, tipos de seguimientos y errores comunes. Bien. Fundamentos de los seguimientos. Un seguimiento no es insistir. Es la continuación deliberada de una conversación que todavía no llegó a una decisión. La mayoría de las ventas no se pierden por un no, se pierden por silencio. Y el silencio no es una respuesta, es una decisión postergada. El fundamento psicológico es el umbral de acción. La probabilidad de que alguien actúe es en esencia porcentaje de dolor más porcentaje de confianza dividido 2. Cuando un prospecto o un lead no compra, casi nunca es porque el dolor desapareció. Es porque en ese momento el dolor no estaba lo suficientemente presente o la confianza no era suficiente.
El seguimiento existe para volver a poner ese valor sobre la mesa y para construir confianza con cada contacto adicional. Cada toque bien hecho mueve a una de esas dos variables. ¿Bien? Y hay tres verdades que sostienen todo este sistema. El timing del lead o del prospecto no es tu timing. Vos vendés cuando querés vender. El prospecto compra cuando el umbral del dolor justamente cruza. O sea, cuando su dolor cruza el umbral. El seguimiento lo que va a proporcionarte a vos es mantenerte presente en la vida de la persona hasta que esos dos momentos coincidan. Hasta que ese umbral pase y estar presente en ese momento. Porque si no, lo que va a pasar es que le va a comprar a otra persona. La confianza se construye por repetición, no por un solo mensaje brillante o el mejor mensaje de seguimiento. Cada contacto coherente, útil y sin desesperación suma. La familiaridad genera obviamente confianza y la confianza reduce la duda. Menos duda es más probabilidad de acción. El seguimiento es un sistema, no un acto de voluntad. Si depende de que te acuerdes, te va a fallar. Un sistema tiene que tener predictibilidad. Cadencia definida, disparadores definidos, mensajes definidos. Basura entra, basura sale. Si no hay proceso, el resultado es aleatorio. La estadística clásica de la industria lo respalda. La enorme mayoría de los cierres ocurre después del cuarto o quinto recontacto, como te comentaba. Mientras que la mayoría de los vendedores abandona después del primero o segundo. O sea, literal, el dinero está para unos pocos. Punto número 2. ¿Por qué implementar seguimiento en cualquier área de la empresa? El seguimiento no es una táctica de ventas, es una habilidad que es transversal de gestión de conversaciones abiertas. Cualquier área donde haya una decisión pendiente de otra persona se beneficia del mismo sistema. En ventas, closing, setting también, es donde el impacto es más obvio. Un pipeline sin seguimiento es un balde con muchos agujeros. Probablemente pagaste con plata en ads o con tiempo por generar cada conversación que entró. Y cada conversación abandonada es dinero invertido que estás perdiendo. El seguimiento es la forma más barata de facturar más porque trabaja sobre leads que ya existen. No necesitas tráfico extra, necesitas más contactos. En prospección setting, la fórmula del outbound es volumen más seguimiento más resultado más oferta. Con tasas de respuesta naturalmente bajas, las cadencias de follow-up multiplican la efectividad de cada lista. Gran parte de las respuestas en frío llegan en el segundo, tercero o cuarto mensaje, no en el primero. O por ejemplo también vemos la entrega del servicio o el éxito del cliente. El seguimiento postventa, o sea, check-ins, revisión de avances, de bloqueo de trabas, es lo que obviamente que va a garantizar que tengan más resultados, va a reducir los reembolsos y el churn, pero también hace que aumenten las probabilidades de recompra, upsell y referidos. ¿Bien? Un cliente que le hace seguimientos se siente que lo acompañan. En equipo y operaciones. Delegar sin seguimiento no es delegar, es abdicar. Las tareas asignadas, los acuerdos de reuniones y los compromisos de terceros necesitan la misma lógica de cadencia y registro. En relaciones profesionales o networking, la persona que toma el contacto después de un evento, una llamada o una introducción es la que capitaliza la relación. Y el 90% no lo suele hacer. Hacerlo te vuelve al menos recordable. La conclusión, quien domina el arte del seguimiento va a tener una ventaja injusta en cualquier contexto porque compite contra el abandono generalizado de los demás. Lo mismo que hablábamos antes. Estás compitiendo con muy poca gente porque es muy poca gente la que pasa ese umbral. Bien. Tipo de seguimientos. Obviamente no todos los seguimientos son iguales, cambian según el estado del prospecto y el objetivo del seguimiento. Bien. Por ejemplo, por etapa del proceso. Seguimiento de prospección, pre-conversación. Cadena de mensajes sobre contactos que todavía no respondieron. Objetivo, mantener la primera respuesta. Regla, cada mensaje debe poder leerse solo. No viste de mensaje. Aportar un ángulo nuevo y ser corto. Viste de mensaje es un pésimo seguimiento, por ejemplo. Seguimiento pre-llamada confirmación. Entre el agendamiento y la llamada, el objetivo es que la persona se presente, incluye confirmación al agendar. Recordatorio 24 horas antes y el recordatorio 1 o 2 horas antes, más un protocolo de no respuesta. Es el seguimiento con mayor ROI por mensaje. Cada show up recuperado es una oportunidad de cierre completa. Imagínate que puedes hacer que se duplique el porcentaje de asistencia, poner que no duplique la facturación, pero le haces por lo menos un 1.5, realmente tiene mucho rédito. Y después está el seguimiento por llamada sin cierre. El prospecto te dijo, lo tengo que pensar, habló con mi socio pareja el mes que viene y no pudiste cerrarlo.
El objetivo de estos seguimientos es retomar la conversación en el punto emocional donde quedó y no arrancar desde cero. La clave en la llamada misma es agendar una próxima llamada y dejar la fecha y hora organizada. Bien. Y le puedes dar dos opciones, está mejor el martes y el jueves como para, con alternativa de dos opciones, anclarlo. Bien. La idea es nunca salir de la llamada con el siguiente paso definido. Siempre que vos no vas a hacer una llamada, tenés que por lo menos agendar una próxima o quedar en una llamada por WhatsApp en una fecha en particular. No puede quedar en el aire. Seguimiento de reactivación, básicamente. Esto es para leads fríos o bases de datos. Contactos de hace semanas o meses que se quedaron en nada. Objetivo, reabrir la conversación con una excusa legítima. Un resultado nuevo, un caso de éxito, un cambio en la oferta, una pregunta directa sobre su situación actual. Una base de datos vieja es una mina de oro que casi nadie explota. Seguimiento postventa, onboarding, check-ins de avance, revisión de los resultados. Y el objetivo de estos seguimientos es retención, éxito del cliente, upsells y referidos. Y obviamente también sacar testimonios. Punto número 3.2. Por intención del mensaje de valor. Aportás algo antes de pedir algo. Un recurso, una idea aplicada a su caso en particular, un caso de éxito que sea relevante con su ejemplo, por ejemplo. O sea, si estás ayudando, si vos ayudas a personas a construir con su profesión un negocio en las redes y has trabajado con un abogado y el que le está haciendo un seguimiento es un abogado, le muestras su caso de éxito a modo de ejemplo. Siempre, mientras más relacionable sea, más probable es que te compre la persona. Bien. De dolor consecuencia, una pregunta que vuelve a poner el problema en el foco. ¿Cómo venís con X desde la última vez que hablamos? ¿Cómo venís con intentar dejar de estar estancado en el trading desde que hablamos la última vez, por ejemplo? Amplifica el dolor de forma indirecta y sin presionar. De prueba social, bueno, es el que comenté recién. Directo, decisión, corto y honesto. Seguimos con esto, lo cerramos por ahora. Yo esto lo haría, los directos, con personas con las cuales ya has hecho 5 seguimientos y sentís que la persona no te va a contestar, le pones un ultimátum bastante duro, como para que no te haga perder el tiempo. Y si esa persona va a ser tan duro que o te contesta o no te contesta más, no hay un punto medio. O sea, no te va a contestar después. Después de eso, puedes bloquearlo, o sea, no lo bloquees, pero lo puedes archivar porque o te contesta ahí con ese ultimátum o no te contesta más. Y si te contesta, puede ser para entrar o para mandar de cagar. Después, por canal. El seguimiento multicanal supera el monocanal. DM, email, WhatsApp y llamada, según de dónde vivió tu avatar. La regla es coherencia, mismo hilo narrativo en todos los canales y escalada progresiva. Empezás por el canal de origen y escalás a canales más directos a medida que avanza la cadencia. Errores comunes. No hacer seguimiento, el error del 90%. Interpretar el silencio como rechazo. Para nada, el silencio es incertidumbre. El silencio es distracción, no es un no. Punto 2. Rendirse demasiado pronto. 1 o 2 seguimientos y abandonar. La cadencia mínima serían 5 o 8 seguimientos distribuidos en el tiempo, más denso al inicio y más espaciado después. Por ejemplo, día 1, 3, 7, 14 y 30. Bien. Tercer error. Seguimiento sin contenido. ¿Lo pensaste? Mensajes que solo piden y no aportan. ¿Viste mi mensaje? ¿Alguna novedad? ¿Te sigo esperando? Cada toque de mover dolor o confianza. Si no mueve ninguna de las dos, es ruido y erosiona la relación. Perseguir en lugar de atraer. Desesperación. Tono necesitado. Triple mensaje el mismo día. Descuentos no pedidos a la primera duda. La desesperación lo que va a hacer es destruir el marco. La desesperación, lo hablé varias veces, se huele por parte del lead y caga todo lo que venía haciendo hasta ahora. Cuando inventás ofertas que no existen, cuando te rebajás a hacerle descuentos, eso no lo hagas. Es preferible no cerrarlo que hacer eso. Literalmente quedas muy mal. Bien, error número 5. No agendar el próximo paso en la conversación actual. Salir de una llamada con un cualquier cosa me escribís es regalar el control y el marco de todo el proceso, literalmente. Todo contacto tiene que terminar con el siguiente contacto definido, con fecha, hora y canal, idealmente con alternativa doble. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pudiste por lo menos agendar una próxima llamada, agenda un espacio para hablar por WhatsApp. Primero el orden sería agendar una llamada de Meet. Si no, una llamada por WhatsApp. Y si te dice que no, agendar un espacio de Meet, por lo menos para hablar. Dile que es importante agendarlo porque tienen el calendario muy lleno. ¿Bien? Error número 6. No registrar nada. Básicamente hacer seguimientos de memoria.
sin CRM o registro, aunque sea en una hoja, no sabes a quién tocar, cuándo ni qué se dijo. Resultado, se te duplican los leads, se te olvidan un montón de leads y hay mensajes genéricos. Yo he hecho las dos cosas. Lo he hecho traqueado y lo he hecho de forma mental. Cuando lo he hecho de forma mental, me acordaba de los más calientes probablemente y de muchos otros me perdí y me acordaba porque ellos me escribían, pero muchos no me escribían. Entonces, son personas que realmente no cerraban. Ahora, cuando empecé a traquearlo, a en mi calendario calendarizarme, escribirle a cierta persona, qué tengo que escribirle, armarme una lista de serie de pasos de primero testimonio, segundo de hablar sobre el dolor que hablamos en la llamada, tercero hablar sobre las aspiraciones de la persona, cuarto seguimiento, un caso de estudio, puede ser un video de nutrición. Es como que cuando me empecé a armar esta estructura, empecé a cerrar muchísimo más. Y está la creencia errónea de que si no cerras en llamada no cerrás, y es mentira. Te conozco gente que cierra el 90% de las llamadas fuera de llamada y cierran mucho. Importante, bien. Error número 7, mensajes genéricos y copy-paste evidente. Bueno, mismo no hace. Básicamente las plantillas sin adaptar el contexto de la persona. Esto es como te digo, si vos agarrás una plantilla que yo te dé y se la pegás a todo el mundo, no vas a tener éxito. Por eso es que acá no te pongo plantillas, porque quiero que te tomes el trabajo, el tiempo, que realmente no es mucho tiempo. Tal vez te tome media hora, una hora, pero esa hora te va a dar mucha plata, porque con esos seguimientos vas a hacerlo personalizado y vas a tener muchas chances de que la persona conecte con el seguimiento y cierre. Bien, así que no copies mensajes genéricos. De última, armate 3 variantes por lo menos para variarlas. Error número 8. Ignorar el punto emocional donde quedó la conversación. Retomar con la logística. Pudiste ver lo que te mandé, la pudiste pensar, en lugar de retomar sobre el dolor que la persona misma expresó. El seguimiento efectivo cita sus propias palabras. Me quedé pensando en lo que dijiste de... Error número 9. Seguir a todos por igual. No todos los leads valen lo mismo. Si en triage, o sea, caliente, tibio, frío, gastas tus mejores toques en peores leads. La cadencia y la intensidad se asignan por temperatura y tamaño de oportunidad. 10. No saber cuándo parar. El extremo opuesto. Acosar. Después de completar la cadencia, el lead pasa a un ciclo de reactivación de baja frecuencia, mensual, trimestral, o se descarta con una ruptura limpia. Un no explícito se acepta y se agradece. Deja la puerta abierta para el futuro. Medir nada. Si no traqueas tasa de respuesta por toque, tasa de asistencia y cierres por número de contacto, no puedes mejorar la cadena. Las decisiones se toman sobre métricas, no sobre sensaciones. Cierro. El seguimiento es la disciplina de no abandonar conversaciones que ya pagaste por abrir. O sea, como hablamos, sea con tiempo pagaste o sea con dinero si invertiste en anuncios. No requiere talento, requiere simplemente un sistema que es el conjunto de tener cadencia, registro y mensajes con intención. Y un marco, obviamente, con firmeza sin sonar desesperado. Quien lo implementa deja de depender de nuevos leads para crecer, porque empieza a cobrar el dinero que ya estaba en su pipeline. Multiplicador. El referido llega con confianza prestada, convierte mucho más con lead frío de la realidad y casi nunca lo pide bien. Que verbalice el valor. ¿En qué sentido sentís que más te ayudamos? Al decirlo lo posee. Recién ahí lo pedís. Con esto en mente. ¿Conoces a alguien que sientas que este programa le pueda llegar a servir de alguna forma? Bien. Y luego que el cliente lo contacte antes que vos. Un referido presentado ya confía, cierra mucho más rápido. Bien. Esto, referidos siempre después de vender, acordate. Nunca hagas referido antes de vender porque la persona puede llegar a pensar que es un multinivel o cualquier cosa. Siempre referidos después de vender. El mapa completo, de punta a punta. Ya vimos todo. Vimos el pre-call, vimos el discovery, básicamente con todas sus partes, rapport, norte, problema, intento pasado, solución ideal. Vimos pre-offer, vimos la oferta con el reencuadre y cómo adaptarla a la persona. Vimos cierre, estrategias como la alternativa doble, cómo aislar objeciones, básicamente y resolverlas. Cómo hacer seguimientos efectivos y cómo tener referidos, que es importante. Bien, cada etapa de todo este proceso mueve una palanca. Si la venta se cayó, la pregunta no es qué digo, es en qué fase se perdió. Y esto es muy importante. Así que nada, espero que te haya servido. Y con esto termino el video.